Hola, 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 ¿cómo están? Bendiciones, aquí estoy con otro video. El título es el diezmo según el nuevo pacto. Vi este video, entonces me pareció necesario hacer este videito que voy a hacer ahora, porque aquí él pone a esta mujer que habla de los diezmos, pero aterrorizando a los demás para que diezmaran, ¿ya? Después ustedes pueden ver el video, ahí está el título, ¿ya? Del video, y después da otro video en donde alguien habla del diezmo desde otro punto de vista, pero él en su video trata de hacer creer que el diezmo es para estos tiempos, ¿ya? Para la iglesia. Entonces dice, claro, los diezmos no son obligatorios, pero uno tiene que dar los diezmos con alegría, ¿ya? Entonces no quiero poner lo que él dice, ya ustedes después verán el video y se van a dar cuenta de lo que él dice, ya, para yo no exponerlo a él en mi video de una manera más, más extensa. Solamente lo hago, a ver cómo lo explico, lo hago por lo que él dice, ya, porque al final él igual está hablando de los diezmos como si los diezmos fueran para este tiempo. Pero no es así. Y aparte de que tengo una sobrina que hace como una semana más o menos me pidió que hiciera un video de los diezmos porque ella también tenía dudas. Entonces, como yo tuve una conversación con ella, entonces ella aún así dice que da los diezmos, siente de corazón darlos, pero si uno, como yo le comenté a ella, si uno se deja engañar, uno es engañado, entonces eso mismo de alguna forma lo puede transmitir a otras personas, ya, y va a hacer que otros también sigan engañados o queden engañados. Entonces uno no puede hablar de algo sin no mostrarlo con la escritura. Ya, aquí tengo los textos, son varios textos, tal vez el video se extienda, pero a mí me gusta hacer mis videos así, no me gusta dar sopitas de pan, me gusta dar todos los textos que hablan del tema. Tal vez aquí se me escape uno que otro, pero yo creo que estos son los principales que usan muchos. Yo acá le pongo los diezmos estaban bajo la ley, no bajo la gracia. En el Nuevo Testamento o Nuevo Pacto no se habla de los diezmos, por lo menos no recuerdo haber visto textos que hablen de él o que sea una obligación, ¿ya? Entonces, ¿en dónde empieza el nuevo pacto? Con la muerte del Señor. Dice que muerto el testador, un nuevo pacto. Entonces, de ahí en adelante vemos que Pablo es maestro a los gentiles, no el Hijo de Dios. El Hijo de Dios enfrenta a los fariseos, que son judíos, no gentiles, y les habla que ellos dan el enherdo, el comino, pero tenían que seguir haciendo eso, pero no dejar de lado el amor, la misericordia. Pero se lo dice a judíos, no a gentiles, porque como yo con muchos he hablado sobre este tema, sobre quién es maestro de los gentiles, entonces por ahí me dicen que acaso yo estoy poniendo a Pablo por encima del Señor, y yo le he respondido que es el mismo Señor el que pone a Pablo como maestro de los gentiles, ¿ya? Y a los primeros 12 apóstoles los manda a la casa de Israel, no a los gentiles. Entonces ya, sigamos con esto. Aquí vemos, este es uno de los textos que usan para manipular al creyente, ¿ya? Para aterrorizarlos, ¿ya? Para infundirles miedo, para que den con terror y con temor los diezmos, ¿ya? Dice Malaquías 3:8, robará el hombre a Dios, ¿ya? Dice, robará el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas, ¿ya? Pero si vemos el contexto de estos textos, le está hablando al pueblo de Israel, a judíos. Acá Deuteronomio 26:12 dice, cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, dice de tus frutos. No habla de dinero, no habla de plata, de monedas o billetes. Dice, el año del diezmo darás también al levita, ven, se da al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, ven, al extranjero, al huérfano y a la viuda. Pero harán esto estas personas, después sigue diciendo, y comerán en tus aldeas y se saciarán, ven, ¿para qué eran los diezmos? Para eso, para ir en pos de los más necesitados, de los extranjeros, huérfanos y las viudas. Ahora sigamos viendo Mateo 23:23.
Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta, el nerdo y el comino, y dejáis lo más importante de lado, de la ley, dice, la justicia, la misericordia y la fe. Estos eran necesarios hacer sin dejar de hacer aquello. Yo pongo aquí, le habla a los judíos, a los doctores de la ley, y la iglesia empieza en Pentecostés. Entonces desde ahí en adelante hay que ver lo que corresponde a la iglesia, a los creyentes. Ahora Lucas 18:12. Aquí hay un judío, ¿ya?, que se está excusando. Dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Pero aquí, si vemos el contexto, también está bajo la ley. Todavía aquí no empieza la gracia. Entonces ahí en donde se confunden muchos. Después sigue diciendo, aquí yo pongo, si vemos aquí, habla del fariseo orando, quien estaba bajo la ley. Los diezmos estaban bajo la ley, no bajo la gracia. En el Nuevo Testamento o Nuevo Pacto no se hablaba de los diezmos. Sigamos, Mateo 10:8. Dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Ven, dice que recibieron de gracia, entonces que dieran de gracia. Eso quiere decir sin pedir nada a cambio. Mateo 10:9, no os proveéis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos. Mateo 10:10, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su salario. Ya ven, porque el obrero es digno de su salario, pero no habla de diezmos. Mateo 23:23, ay de vosotros. En Lucas 11:42 se repite lo mismo que está en Mateos. Dice, más hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y... Entonces, Lucas 18:11 dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo. Ya, esto se repite lo mismo que estaba anteriormente, pero aquí dice el fariseo. Dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. 18:12, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Entonces aquí seguimos viendo que el fariseo se estaba excusando. Él está hablando de la ley, no de la gracia. Primera de Corintios 9:6, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Segunda Corintios 8:3, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas. Acá pongo, miren, esto está en una página. ¿Por qué? Porque esto lo vi en una página, pero no ponen el texto que sigue, ya para sacar de contexto el texto anterior. Segunda Corintios 8:4 dice, pidiéndonos como mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Ven, dice para los santos, es un servicio para los santos. ¿Por qué? Porque ellos reunían ya para ir en pos de los más necesitados. Segunda Corintios 8:13, porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez. Entonces, si vemos el contexto de lo que viene diciendo, entendemos mejor lo que realmente quiere decir Pablo en sus cartas. Segunda Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Ven? Pablo no habla aquí de diezmos. Él nunca enseñó doctrina de dar diezmos. Los apóstoles tampoco dieron diezmos. No hay texto en donde podamos ver algo así. Hechos 2:44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Hechos 2:45. Dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Ven? Dice aquí que ellos vendían sus propiedades, ¿cierto? Sus bienes, y los repartían a todos según sus necesidades.
cosa que eso no creo que lo hagan ellos. Filipenses 4:15. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. ¿Ven? En dar y recibir. ¿Por qué? Porque aquí daban para que otros recibieran los que tenían más necesidad. Filipenses 4:16. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Dice para sus necesidades, no habla de los diezmos. Entonces, claramente vemos que aquí Pablo no enseñó a dar los diezmos. No era la doctrina que Pablo dio. En cambio, ellos lo toman como una doctrina, como si Pablo hubiese dado doctrina de dar los diezmos, porque Pablo es maestro de los gentiles, no Pedro, ni Santiago, ni Malaquías. Hebreos 7:1, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Hebreos 7:2, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Esto es rey de paz. Ven, aquí los diezmos eran para Melquisedec. Entonces, si el Señor, el Hijo de Dios, ahora está bajo este sacerdocio, entonces los diezmos serían para él, para el Hijo de Dios. Pero él nunca recibió diezmos de nadie, nunca pidió diezmos. Entonces, malinterpretan los textos, los sacan fuera de contexto para tener un pretexto y engañar a los creyentes. Hebreos 7:4 dice, considerad pues cuán grande era este a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. ¿Ven? Dice del botín. Entonces aquí Pablo no está hablando de una doctrina de dar los diezmos. Y no vemos en ningún lado en donde Abraham vuelva a dar los diezmos. Hebreos 7:5, por lo menos a este Melquisedec, que vendría siendo ahora en este nuevo pacto el Hijo de Dios. Hebreos 7:5, ciertamente los que de entre los hijos de Leví recibían el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Ven, dice según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Acá le pongo entre paréntesis como el signo de interrogación, los diezmos según la ley. Hebreos 7:6, pero aquel cuya genealogía no es contada de entre los de ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Hebreos 7:8, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. ¿Ven? Entonces serían los diezmos para el Hijo de Dios, pero él nunca pidió diezmos. Hebreos 7:9, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví quien recibe los diezmos. ¿Ya? Entonces aquí habla de que Abraham pagó los diezmos y así también que recibe los diezmos quien Leví. Entonces todo también, los levitas estaban bajo la ley, entonces no aplica al nuevo pacto. Hebreos 7:10, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Hebreos 7:11, si la perfección fuera por el sacerdocio, el levítico, porque bajo él recibió el pacto de la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Acá pongo entre paréntesis porque bajo él recibió el pueblo la ley. Ahora Hebreos 7:12, porque cambiado el sacerdocio necesario es que haya también cambio de ley. ¿Ven? Entonces ya aquí habría un cambio de ley. Por eso vemos que en el Nuevo Testamento o Nuevo Pacto no vemos que se hable de los diezmos como una doctrina. ¿Ya? Gálatas 2:7, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Entonces aquí vemos que a Pablo se le dio el ministerio para predicar a los gentiles, a los de la incircuncisión. Y Pablo no vemos
que esté enseñando a dar los diezmos. Él dice que cada uno dé conforme haya sentido en su corazón y según haya prosperado. Pero si alguien no ha prosperado, ¿cómo va a dar más de lo que puede? 1 Timoteo 2:7. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad, en el Mesías no miento. Y maestro de los gentiles en fe y verdad. ¿Ven? ¿Quién es maestro de los gentiles? Es Pablo. Entonces, eso es lo que yo vengo viendo, ya que hay muchos que ignoran esto. Acá le pongo y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Entonces, como ignoran esto, cometen errores de interpretación. Acá dice, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Lo vuelve a repetir, ¿ya? Lo vuelve a repetir. Entonces, según Pablo, vamos a ver si el diezmo todavía está bajo la gracia en el nuevo pacto. Y hasta ahora no hemos visto eso, que esté bajo la gracia, bajo el nuevo pacto. Acá yo le pongo, entonces como Pablo es maestro y apóstol de los gentiles, él enseña que se debe hacer y él dice que cada uno de cómo proponga en su corazón y las ofrendas son para sustentar a la iglesia, al pastor y si sobrara ir en ayuda de los más necesitados. Como decía este texto, como dice acá, cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Entonces es clara la escritura, pero hay quienes la malinterpretan, la sacan de contexto. Yo no sé si realmente lo hacen a sabiendas o lo hacen en ignorancia, pero ellos están obligados a estudiar las escrituras en forma prolija, ya a fondo, para no agregar a la escritura lo que no dice. Hechos 10:4, él mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Ven, aquí habla de limosnas, de ofrendas, vendrían siendo, ya eso es lo que Dios se agrada, de eso. Entonces aquí no está hablando de diezmos, en ningún lado. Hechos 15:28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Hechos 15:29, que os abstengáis de los sacrificados a ídolos, de sangre, de ahogados y de fornicación, de las cuales cosas si os guardáis, bien hacéis, pasadlo bien. Entonces, si según estas personas hay que diezmar y es obligación, ¿cómo es que aquí no pusieron esto? Ya aquí pongo, ¿por qué aquí no se incluyó el bautismo de Juan el Bautista? Si según algunos es para salvación, tampoco diezmos. Aquí le pongo 1, sacrificados a ídolos, 2, de sangre, 3, de ahogados, 4, de fornicación. Sigamos, Romanos 10:4, porque el fin de la ley es el Mesías para justicia a todo aquel que cree. ¿Ven? Entonces vemos claramente que el contexto de los textos me viene mostrando ya que bajo el nuevo pacto no hay diezmos, no se dan diezmos. Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Acá yo le pongo negándose al pecado. Entonces, seguimos en 2 de Pedro 2:2, y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Entonces, claramente vemos que por culpa de estas personas, muchos alegan, ya, los que no conocen el Evangelio alegan que los pastores piden diezmos, se enriquecen. Ya, aquí en Chile hay un ejemplo de un obispo que se enriquecía con los diezmos, ya, y cuando salió pillado fue expulsado. Entonces, por culpa de personas como él, el Evangelio es blasfemado. Como digo, muchos alegan que en las iglesias evangélicas piden diezmos, que los pastores se enriquecen con los diezmos, ¿ya? Entonces, hay personas que tienen hermanos, hermanas, madres o papá o algo así. Entonces, al saber esto,
blasfeman contra en la misma iglesia. Segunda de Pedro 2:3, y por avaricia hará mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Entonces seguimos viendo, acá yo pongo como comentario, ven, la escritura usa palabras precisas y cuando hay textos difíciles de entender, la misma escritura se explica sola, sin ayuda de nadie, pero no faltan quienes tuercen las escrituras para su conveniencia, tomando postura de hombres, porque se vienen enseñando mentiras por más de 1600 años. Y como se han tomado como una verdad, hay que creerlo, pero yo me guío por las escrituras. Por eso muchos son engañados porque no estudian las escrituras fijándose en los detalles y las pistas que nos llevan a la verdad, y así no ser engañados por aquellos que aman las riquezas y trasquilan a las ovejas dejándolas desprotegidas por estos que se visten de ovejas y son lobos rapaces. Y algunos dicen que el diezmo no es obligatorio, pero siguen mintiendo y siguen haciendo creer que para nosotros todavía sigue el diezmo vigente, mintiendo. Yo podría contarles una anécdota que me pasó con un conocido cerca de mi casa, que él me decía: Ricardo, tú sabes mucho de la escritura, podríamos hacer una iglesia y pedir los diezmos. Entonces yo le dije, primero que nada, yo no soy pastor, no reúno los requisitos para ser pastor y los diezmos no son para este tiempo, entonces yo no voy a estar mintiendo. Entonces imagínense si yo hubiese sido o pensara como estas personas, porque él también me dijo que él conocía a un obispo que me podía hacer pastor, que me podía dar un carnet de pastor. Entonces yo podría mostrar mi carnet y mostrar que soy pastor. Entonces, como yo conozco la escritura, le dije que no reunía los requisitos para ser pastor. También yo no tengo grandes riquezas, no tengo grandes ingresos, pero no por eso voy a usar esto para pedir diezmos, para pedir ofrendas. Yo nunca lo he hecho y nunca lo voy a hacer. Por eso yo siempre hago mis debates en otros canales, ¿ya? Y claro, hago estos estudios de las escrituras y los subo a mi canal, pero nunca van a ver que yo esté pidiendo alguna cooperación por lo que estoy haciendo para Dios, porque como dice la escritura, lo que recibimos de gracia tenemos que dar de gracia, gratis, ya, sin pedir nada a cambio. Entonces yo solamente lo hago por sacar del error a esos pequeñitos que son engañados. Entonces espero que esto les sirva, que me van a perdonar por mi lectura, no es muy fluida, ya, porque como siempre lo he dicho, yo nunca estudié un libro, nunca en toda mi vida, ya yo llevo más de 33 años en el Evangelio, nunca estudié las escrituras como lo vengo haciendo hace como más o menos 5 años y medio, 6 años. Entonces, si yo he aprendido esto y Dios me ha dado la sabiduría y me ha abierto el entendimiento para entender estas cosas, no es para beneficiarme yo, sino que para que otros se beneficien de estos estudios de las escrituras. Entonces, creo que he tratado de ser lo más claro en cuanto a los textos y en cuanto a tratar de no salirme de lo que la escritura dice, ¿ya? Para no agregarle ni quitarle. Entonces vemos claramente que Pablo nunca enseñó la doctrina de los diezmos, pero ellos sí la enseñan, tomando textos fuera de contexto. Así que ahora sí me despido, bendiciones, pídanle al Elohim verdadero que Él les enseñe a interpretar las escrituras de la forma correcta. Y como digo, hice este video por la misma razón de que veo que muchos están siendo engañados. Yo aquí dejé comentarios en varias personas que yo veía aquí, y al revisar esto ya no aparecen los comentarios que yo le puse a varias personas, y ahora aparecen más personas. Aquí aparece lo que yo puse como comentario porque pensé que no estaba, por eso también sentí de hacer el video, porque pensé que no estaba, por eso puse de nuevo el comentario acá arriba. Y como digo, no están las personas a las cuales yo le puse mis comentarios poniendo estos mismos textos que están acá, que los puse aquí, ahí están. Entonces, como digo, espero que esos
comentarios hayan llegado a estas personas, porque no las veo ahora, no veo los comentarios que yo les hice. Si vemos, seguimos viendo, no se ven. Entonces me parece muy raro que suceda esto en estos canales, no solo en este, sino que me ha pasado en otros canales que los comentarios que yo dejo, las respuestas que yo le doy a algunas personas que aparecen en el video. A ver, vamos a refrescar, a ver si es que aparecen. Entonces el que no diezma no entra. Ya, el que no diezma no entra al reino de los cielos. Si el diezmo me da entrada a los cielos, el diezmo me abre los cielos, el diezmo... ¿Ven? ¿Se dan cuenta lo que hacen estas personas? Según ella, los diezmos le abren las puertas de los cielos, tomando por inmunda la sangre del Mesías, del Hijo de Dios, porque por medio de su sangre, por medio de su sacrificio, nosotros tenemos entrada al reino de los cielos. Entonces, ¿cómo pueden más encima a estos mentirosos, a estos malhechores, porque no se le puede llamar de otra forma, la gente los apoya, ¿ya? Los apoya, ¿ya? Dándole los diezmos? Miren, ven, ahora aparecen las personas, ¿ya? Pero no aparecen los comentarios que yo les dejé. Entonces, muy extraño este canal. Miren, a él yo le dejé un comentario, a él también le dejé un comentario, a esta persona también, a él. Pero no aparecen ahora, no aparecen los comentarios que yo dejé. ¿Ven? Acá también dejé comentarios, solamente aparece esto. Entonces muy raro. Bueno, ahora sí me despido, bendiciones. Pídanle al Elohim verdadero que Él les enseñe a interpretar las escrituras de la forma correcta. ¿Pero cómo? Estudiando la escritura, estudiándolas de forma periódica, constante, fijándose en los detalles, ¿ya? Ahora sí me despido, bendiciones.